de Todos Santos, Baja California Sur. El tema: tras las huellas del Espíritu. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con un canto que seguramente todos conocen. Quédense así sentados como están. Es el canto de Tu palabra me da vida. Lo cantamos todos juntos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Voy a agradecerles a los del sonido. No le sigan subiendo, no le sigan subiendo el sonido a mi micrófono. Bájenle. Yo estoy hablando y yo me lo retiro. No quiero que se escuche fuerte. Por favor, déjenlo como lo tenían. Entre ustedes más le suben, yo más lo bajo y vamos a estar complicados. No veo dónde lo están controlando. Estoy buscando desde que empecé. Y no le suban, por favor. Déjenlo lo más bajito que se pueda. Yo casi muerdo el micrófono si lo necesito, pero no le suban, porque vamos a tener estos problemas de que el sonido empieza a zumbar. Y a mí estos teléfonos inalámbricos me gustan mucho, porque con los teléfonos alámbricos me siento como perrito de señora rica, que los traen con la cuerda y a donde llega la cuerda hasta ahí avanzaste. Y me gustan estos porque puedo pasar entre las bancas y pellizcar a los que se me están quedando dormidos. Así que no tengo ningún problema. Y si le suben el volumen, no nos vamos a entender. Agradezco a Dios nuevamente hoy esta gran bendición de poder compartir juntos la meditación, la primera de las meditaciones de este fin de semana que nos reúne con la intención de estar celebrando 45 años ya de la fundación de este movimiento. Agradezco a Dios la oportunidad de estar juntos. Los que estén echándose así mucho aire, que sientan que hay mucho calor, si es por sus pecados más merecen. Así que no sean exagerados. Yo traigo más trapos encima que ustedes y no estoy payaseando. Así que ya los que traen mal el termostato, pues ya son cosas de la edad. Eso ya no se resuelve. Pero lo demás, entre más se desesperen y más se angustien, más van a tener calor. Hay alguien por ahí que dice que el frío o el calor están solamente en la mente. Y aquí en La Paz, aparte de la mente, están muy fuerte en el clima. Pero si ustedes no ayudan con su mente, la van a pasar muy mal. Así que traten de ayudar lo más que puedan con su mente para que el calor no les agobie tanto el fin de semana. Si se aguantan un tantito más, nada va a pasar. Les decía entonces, otra de las razones que a mí me alegra mucho de estar aquí entre ustedes es porque precisamente por razones, me empiezo a reír porque mis feligreses, que son los de Todos Santos y que me conocen muy bien, y los de Pescadero, saben que yo les doy mucha guerra con el teléfono. Y me acaba de sonar cuando andaba caminando por allá. Ya le apagué.
Si alguien no lo había puesto en silencio, aproveche el comercial como yo y pongan en silencio sus celulares. Me hacen recordarme de una vez que estábamos en la misa de mediodía y sonó un celular cuando empecé a leer el Evangelio. Y al rato sonó otro celular cuando estaba en la consagración. Dije, bueno, pues estos hoy se mandaron, se lucieron. Y empecé, por favor, apaguen sus celulares, bla, bla, bla. Y en eso suena el mío. Pues uno de los que estaban dentro del templo oyéndome que les estaba diciendo que lo apagaran, me marcó a ver si yo lo traía apagado y no lo traía apagado. Así que si les vuelve a suceder, mejor pónganlos en silencio. Y una de las razones por las que yo agradezco a Dios, les decía, es precisamente porque hace 45 años el Señor inspiró este movimiento en la parroquia de la que hoy, a 45 años, el Señor me permite estar como párroco aquí en Baja California Sur, la parroquia Misión de Nuestra Señora del Pilar, la cuna de este movimiento, la cuna donde a través del recorrido por las serranías con el padre Antonio Piacentini y algunas más personas vieron nacer la obra del Espíritu de Dios para que en la iglesia floreciera así a 45 años por todos los continentes del mundo, porque es allí a donde tiene que extenderse el Evangelio. El día de hoy he querido llamar a esta primera meditación tras las huellas del Espíritu. Tras las huellas del Espíritu. Quiero recordarles primero que nada que a todos Dios nos quiere santos. La santidad en la vida de la iglesia y la santidad en la vida de Dios no es como cuando te vas a comer unos tamales. No es si tú los escoges de chile, de mole o de manteca. No es para ver cuál te gusta o cuál eliges. La santidad en la vida de la iglesia es sobre todo una vocación. Dios a todos nos quiere santos. Seguir a Dios o decir que somos de Dios significa decir que estamos dispuestos a ser santos. Decir que somos seguidores de Cristo, decir que le pertenecemos al Señor, es estar conscientes que necesitamos sentir nuestro el llamado de Dios para ser santos. Ser santos no es algo que tú puedas decir, lo quiero para mí o no lo quiero. Ser santos es una tarea de Dios. Tú puedes decir si te santificas o no. Tú puedes decidir si te santificas o no, pero no puedes elegir si la santidad es para ti o no es para ti. Si tienes ojos, si tienes nariz, si tienes dientes, si tienes panza, unos tenemos mucha. Si tienes pensamientos, si tienes entendimiento y tienes voluntad, entonces eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, creada a la imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo material que es este que nosotros podemos ver y tocar, y que un día se han de comer los gusanos, si no se les ocurre hacernos chicharrón, como ahora ya está de moda, más bien que en lugar de enterrarlos para que se los coman los gusanos, ya los meten a hacer chicharrón. Pero este cuerpo Dios lo creó para nosotros, y nos creó también con un cuerpo espiritual que se llama alma. Y la unión del cuerpo material y del cuerpo espiritual, dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 12, la unión del cuerpo material y del cuerpo espiritual forma lo que nosotros conocemos como persona. Y por ser persona, creada a la imagen y semejanza de un Dios Trinidad,
un Dios que es un Dios verdadero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por ser criatura de Dios a la imagen de la Trinidad, estás llamado a ser santo. Por ser criatura de Dios a la imagen de la Trinidad, tienes la tarea de ser santo. No es una opción que tú puedes elegir o no elegir. Es una tarea de Dios. Tú puedes decidir si realizas esa tarea o le haces como el tío Lolo. Eso sí lo puedes decidir. Pero de que la vocación a la santidad es una tarea que tú puedes decidir si la quieres o no, ahí sí no puedes decidirlo. Ya por ser persona humana, tienes una vocación a la santidad. ¿Y quiénes son los santos? ¿Qué significa ser santos? Yo les platico, se me hace muy fácil platicarles qué significa ser santos cuando me acuerdo de la vida del seminario. En el seminario, cuando yo estudié, teníamos muy cerquita una panadería de esas panaderías de gente ricachona en la Ciudad de México. Yo estudié ahí en la Ciudad de México con los chilanguitos, sin agraviar a los presentes si acaso vinieron. Aquí están muchos. Muy bien, bienvenidos paisanos. Y cuando se les iba quedando el pan ya frío, nos lo llevaban al seminario y nosotros le pedíamos a Dios que se les quedara el pan frío a la panadería esa ricachona, porque comíamos panes sabrosos. Y entonces, cuando llegaba la charola de pan, lo primero que hacíamos era agarrar el que más se te antojaba y decíamos: apartado, este es mío. Así nadie me lo va a comer. Ya con un lengüetazo encima, ¿quién lo va a agarrar? Pues hagan de cuenta que eso significa ser santos. Como si nosotros fuéramos esa charola de pan fino y Dios nos agarró y nos pasó la lengua de pies a cabeza y nos dijo: apartado, este es mío, este es para mí. La santidad significa ser de Dios. La santidad significa pertenecerle a Dios. Hermanos, pertenecerle a Dios no es una opción. Pertenecerle a Dios es parte de nuestra esencia. Somos de Dios. Somos sus hijos. Somos sus criaturas a su imagen y semejanza. Aquí no se trata de que tú quieras o no quieras ser de Dios. Eres de Dios. La santidad significa vivir de cara a Dios, vivir consciente de que Dios es nuestro origen, pero que también Dios es nuestro destino. Los santos han ido comprendiendo la profundidad de esta realidad y entre sus escritos llegan a expresarse así. Por ejemplo, San Agustín: me creaste, Señor, para ti, y mi espíritu no descansará y andará inquieto hasta que repose en ti. Dios es nuestro origen y Dios es nuestro destino. ¿Qué significa ser santos? Se los voy a decir ya no como una lamida de pan. Se los voy a decir ahora como con un trabalenguas un tantito más elegante, para que no digan: pues mira qué conferencista nos trajeron. Ser santos significa entretejer la eternidad en el tiempo. Ser santo significa entretejer la eternidad en el tiempo. Ser santos, como las doñitas que les gusta tejer. Yo recuerdo a mi madre, que le gusta mucho tejer. Todavía conservo el primer suéter
que ella me tejió cuando me fui al seminario a la Ciudad de México, desde León, Guanajuato. León, que no tiene climas tan extremosos, y a mí, que me llevaron allá a vivir por allá en el Distrito Federal, en lugares muy fríos, el primer suéter bonito que mi madre me tejió, un azul bonito, que es un color que a ella le gusta mucho. Ayer que me despedí de ella, acabo de venir de León, Guanajuato, de verla, porque mi hermano mayor murió la semana pasada y fui a estar en el novenario. Y ayer que me despedí de ella, yo traía una playera azul y me dice: ay, ya no te pongas ropa negra, con este color te ves más guapo. Y le dije: ay, mamá, qué guapo, nomás es porque a ti te gusta el color azul. Es así ese suéter, tejer. ¿Y qué es tejer? Tejer y entretejer, ir moviendo las agujas con el hilo de tal manera que los hilos se vayan enganchando uno tras otro, para que vayan dando las puntadas perfectas que luego formen el todo de una figura que nosotros queremos formar. Eso significa ser santos. Ser santos significa entretejer nuestra eternidad en el tiempo. Saber que Dios es nuestro origen, que Dios también será nuestro destino. De Dios venimos y hacia Dios vamos. Y el tiempo, la historia, es el tiempo y el lugar y la manera que Dios nos da para que cada uno de nosotros escriba su propia historia de santidad o su propia historia de salvación. Muchos de los santos, ordenados así por su director espiritual, a los escritos de la historia de su vida espiritual en el encuentro con Dios, le han llamado así: camino. Y muchos santos encontraremos un libro que se llama así, Camino, porque es allí donde han dejado por escrito la manera como Dios les ha pedido entretejer su eternidad en el tiempo. Ser conscientes que somos de Dios. Dios es nuestro origen, pero también Dios es nuestro destino. No somos dueños ni de nuestra propia vida. Somos solamente administradores de las grandes cosas que Dios nos ha puesto entre las manos. Y eso significa ser santos. Un poquito de historia de cómo se entendía antes la santidad. En la iglesia primitiva, que es la iglesia de la primera comunidad cristiana, a propósito de que acabamos de recibir la palabra de Dios, entronizada por estas banderas que representan a nuestros 5 continentes. ¿Por qué recibimos la palabra de Dios de esa manera? Porque nuestra iglesia nace y se funda en el mandato misionero de Cristo Jesús. Mateo 28. Vayan por todo el mundo y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis testigos. Vayan por todo el mundo y sean testigos de la palabra, testigos de la resurrección, testigos de que el amor está vivo en medio de nosotros. Pero la encomienda del Señor es: vayan por todo el mundo. ¿Cómo dice la encomienda del Señor? Vayan por todo el mundo. No vayan y encérrense en el salón parroquial y agarren su Biblia y pónganse a cantar. ¿Qué dice? A todas las gentes. Y los pequeños de María, los pequeños hermanos de María, ya porque se juntaron en el salón parroquial y agarran la Biblia,
No encerremos el mandato de Dios en unas 4 paredes de un saloncito parroquial. Vayamos por todo el mundo. Y cuando nosotros vayamos por todo el mundo, entonces es cuando tenemos la tarea de empezar a descubrir las huellas del Espíritu de Dios. La primera comunidad cristiana vivió de este mandato: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Los primeros que empezaron a creer y confiar en el Señor y empezaron a convertirse, empezaron a recibir el bautismo. La primera comunidad cristiana tenía que ser consciente: todo aquel que se convertía al Señor tenía que estar dispuesto al martirio. La iglesia apostólica, es decir, la iglesia de los apóstoles posterior a la resurrección y a la ascensión del Señor, vivían la santidad y la entendían como martirio. Para la iglesia de los apóstoles, ser santo significaba ser mártir. La iglesia del primer siglo, la iglesia de los primeros siglos, fue una iglesia perseguida. Creer en Cristo y confesar que se amaba a Jesús implicaba ser una iglesia perseguida. Y uno de los principales perseguidores, que después fue un gran enamorado y apasionado del Señor, fue precisamente San Pablo. San Pablo, que luego se convirtió en el apóstol de los gentiles, en el misionero de los paganos, en este misionero que escuchó la palabra de Dios de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, en la primera parte de la era cristiana, ser santo significaba ser mártir. Todo aquel que se convertía a Cristo en la iglesia primitiva tenía que estar dispuesto al martirio. Todo el que se convertía a este acontecimiento de la palabra de Dios hecha carne en Cristo Jesús tenía que estar dispuesto al martirio. Y así fue los primeros 3 siglos. ¿Hasta cuándo cambió el asunto? Hasta cuando la conversión de Diocleciano, por allá por el año 300 y ¿qué húbole? Por ahí del 10 y tantos, 16, cosas de esas. Que él, una vez que se convierte al catolicismo, da un decreto para el pueblo romano y dice: a partir de ahora, todo romano deberá confesar la fe católica como su religión oficial. Y entonces dicen por allá en mi rancho en León, Guanajuato, ahí fue donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque lo que fue un seguir a Jesús por convicción ya empezó a ser por decreto romano. Y entonces todos los que no se habían convertido al cristianismo porque estaban convencidos del amor de Cristo Jesús, se convirtieron por seguir las órdenes del emperador. Y entonces se dejó de perseguir a la iglesia. Y dice la historia de nuestra iglesia: cuando los cristianos de los primeros siglos dejaron de ser perseguidos, ¿saben qué decían? Y ahora entonces, ¿cómo vamos a ser santos si ya nadie nos va a matar por creer en Jesús? Y si ya nadie nos va a perseguir por creer en Jesús, entonces ahora, ¿cómo vamos a ser santos? Y en la historia de la iglesia fue el momento en que se introdujo algo a lo que se le llaman los consejos evangélicos del seguimiento de Jesús, que son los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Y estos consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia son los que prometían o prometen hasta hoy los religiosos o los monjes. Y a partir de esta etapa empezó
un gran crecimiento de la vida monacal, de la vida de monjes y monjas, después religiosos y religiosas, y que se entendía entonces, empezó a entenderse, para mi gusto, no tan adecuado, no tan adecuadamente empezó a entenderse en la iglesia, que ser santo significaba ser monje. Ser santo significaba ser monja. Ser santo significaba ser casto, pobre y obediente. Ya no se era santo por martirio, y empezó a pensarse que se podía ser santo por la confesión voluntaria de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Inició esto en los albores del siglo IV. El siglo V fue un auge de la vida monacal, de tal forma que en la iglesia crecieron grandes monasterios y congregaciones, y se hizo una grande división en el pensamiento de la iglesia, y se pensó que había cristianos de primera y cristianos de segunda. Y los cristianos de primera eran monjes y monjas, porque es lo que se entendía por ser santo. Esos eran los cristianos de primera. Y saben que esa herencia la hemos arrastrado, ¿saben hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Porque muchos cristianos, y no voy a hablar de ninguno de los de las parroquias donde estoy, no se me vayan a sentir, porque esto no es un asunto de aquí, es en toda la República Mexicana y en toda la iglesia del mundo entero. A los cristianos hoy les dices: Dios te llama a ser santo, ¿y saben qué es lo primero que decimos? Yo santo. ¿Por qué? Porque nos seguimos imaginando hasta hoy que la santidad es un asunto de cristianos de primera y de cristianos de segunda. Es hasta el Concilio Vaticano II donde la iglesia vuelve a poner las manos en el asunto, y es donde la iglesia empieza a hablar de un llamado universal a la santidad. Y es en el Concilio Vaticano II, del que apenas estamos cumpliendo 50 años, donde la iglesia vuelve a aclararnos, después de muchos años de no tener la lucha tan clara. La llamada a la santidad es una llamada universal. Todos estamos llamados a ser santos. E inclusive, gracias a Dios, después del Concilio Vaticano II, en que se aclaró que la llamada a la santidad es de todos y para todos, empezaron a crecer en la iglesia grandes brotes de santidad. Y hoy, por eso el tema, tras las huellas del Espíritu, de una santidad laical. Antes pensábamos en santos y pues simplemente volteen a ver el santoral. Dale un pellizco para que despierte. Yo te lo mandé. El santoral de la iglesia está lleno de sacerdotes, de religiosas, de vidas ejemplares, de grandes hombres y mujeres, pero que sigue siendo basado en el concepto de santidad que nos llevó siglos de historia. Con esto quiero decirles hoy, y esta es parte de lo que quiero compartir, de la esencia de lo que quise compartir hoy con ustedes. Apenas de hace 50 años en el Vaticano II, estamos entendiendo que la santidad es de todos y para todos.
Imagínense lo que nos llevó siglos entenderlo. Quiere decir que apenas estamos en pañales. Y yo creo, hermanos y hermanas, pequeños hermanos y hermanas de María, yo creo que así como hoy nuestro santoral está lleno de muchos monjes y monjas, en algunos años más o en algunos siglos más, Dios quiera que nuestro santoral esté lleno de laicos y laicas. Laicos y laicas que, viviendo de la vida del Espíritu, sepan identificar el camino de Dios por sus vidas y por sus corazones. Pero este asunto apenas empieza. Este asunto apenas empieza. Y yo quiero decirles hoy, le quise llamar así a este tema, las huellas del Espíritu, porque después de que el Concilio Vaticano II recuerda que la vocación es para todos, han empezado a brotar en la vida de la iglesia, y movidos por el Espíritu Santo de Dios, una serie de movimientos laicales que nos llevan a entender nuestra vida de santidad como laicos, y que para muestras un botón a las pequeñas hermanas de la tercera categoría, donde quiera que las ven, dicen dos cosas, por no decir tres. Donde quiera que las ven, dicen dos cosas. Ahí vienen las de las galletitas, o también les dicen, ahí vienen las monjitas o las madrecitas, porque andan disfrazaditas de monjitas, pero no lo son. No lo son. Son laicos. Son este brote de la vida de santidad, muy del Concilio Vaticano II para acá, de estos brotes de la vida laical que apenas vamos recuperando en la vida de la iglesia después de siglos que se entendió que ser santo era confesar los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y que había cristianos de primera y cristianos de segunda. Y hoy el concilio nos ha ayudado a entender la santidad es para todos, pero es para todos donde cada quien está. El cura como cura, la monja como monja, la religiosa como religiosa, el religioso como religiosa, el laico como laico, el cocinero como cocinero, el profesionista como profesionista, el campesino como campesino y el pescador como pescador. Pero allí donde estás puesto, Dios te ha llamado a florecer. Dios te ha llamado allí donde estás puesto a dar frutos de santidad. ¿Cuál es entonces la tarea que nos queda? Identificar cómo se mueve el Espíritu de Dios en tu vida para que entiendas que te quiere santo. Y santo allí donde te ha puesto. Al Padre Antonio, el Espíritu de Dios se lo manifestó hace 10 años, en el aniversario 35, en Todos Santos. Yo meditaba con ustedes sobre ese tema, sobre el bosque incendiado, y que a propósito de su invitación para compartir aquella vez este tema, es que me di a la tarea de introducirme en la lectura de ese libro, del bosque incendiado, y les decía desde hace 35 años, y por eso hoy le llamé así a este tema. Agradezco a Dios el haber tenido la oportunidad de darme un clavado por ese libro que nos manifiesta la historia de los muchos momentos y maneras a través de las cuales Dios fue tejiendo y entretejiendo la eternidad en el tiempo para inspirar en la iglesia este espíritu laical.
Un espíritu laical de 3 categorías. Nacido por allá, metido en las serranías. Metido en las serranías de lo que hoy es realmente la parroquia del Pescadero en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar en la vida y en el corazón de Padre Antonio para entender lo que Dios estaba pidiendo? Pero el que obra la santidad en la vida de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo hoy les digo, la iglesia vive hoy la hora del Espíritu de Dios. A Dios, que es un Dios verdadero en 3 personas distintas, lo reconocemos como el Padre Creador, como el Hijo Redentor y como el Paráclito Santificador. Este Espíritu Santo que como paracaleo camina conmigo y me acompaña para realizar la santidad pedida por Dios en la iglesia. El Espíritu de Dios realiza la santidad querida por Dios en la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces yo te invito hoy a que te hagas esta pregunta: ¿cómo estabas tú cuando Dios te encontró? La llamada a la santidad tiene un primer encuentro. Y el primer encuentro con Dios tiene un lugar, tiene una manera. Dios nos llama a cada uno de nosotros de alguna manera, en un lugar. Tiene una circunstancia. Acabamos de escuchar en la Escritura los domingos anteriores, cuando el profeta Elías eligió a Eliseo. ¿Cuál fue el mensaje que recibió el profeta? Pasó junto a Eliseo y dice, le echó el manto encima. Le echó el manto encima. ¿Qué hizo Dios para llamar a Eliseo? Le echó el manto encima. ¿Dónde estaba? La vocación, el llamado de Dios tiene un lugar. ¿Dónde estaba Eliseo cuando el Señor le echó el manto encima? Arando con las 9 yuntas de bueyes de su padre, trabajando la tierra. ¿Dónde estaba Eliseo? Tras los bueyes. ¿Dónde estaba Eliseo? Tras los bueyes. Yo no sé si tú también andabas tras tus bueyes, pero el llamado de Dios tiene un lugar. ¿Cuál fue el lugar donde Dios te encontró? ¿Dónde te encontró Dios? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando. ¿Qué estabas haciendo tú cuando Dios te encontró? ¿Qué estabas haciendo tú cuando Dios te encontró? Cada quien sabemos dónde te encontró Dios. ¿Qué estabas haciendo cuando Dios puso su mirada sobre ti? ¿Y qué estabas viviendo cuando Dios te echó el manto encima? Pero una cosa es cierta, Dios te echó el manto encima y te quiere. Ya ven, les digo que traemos siglos de historia. Dios te echó el manto encima y te quiere. ¿Se fijan cómo somos? Todavía nos da miedo decir que Dios nos quiere santos. Me quiere santo. Dios te echó el manto encima y te quiere santo. Pues créetela. Créetela y créele a Dios. Porque cuando tú lo creas y lo creas con la profundidad y la fuerza del Evangelio, serás capaz de transformar el universo entero. De pronto, algunas parroquias a donde yo he llegado, inclusive cuando llego al seminario y cosas de esas a dar clases, los muchachos dicen, ay, nos va a dar clases el Padre Francisco Javier, ¿qué va a hacer de nosotros? Y también en las parroquias a donde he llegado, la gente dice, ay, ¿qué será de nosotros? Ahí viene el Padre Francisco Javier. Y yo les digo, ¿saben qué les digo? Si van a trabajar, quédense, bienvenidos.
Cristo con 12 transformó el mundo entero. Con 12 transformó el mundo entero. Ya quisiera yo uno como aquellos 12. Ya quisiera yo uno solo como aquellos 12. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se mueva y entreteja nuestra vida, con uno solo de esos que se dejan mover por el Espíritu de Dios, vean lo que florece. ¿Cuántos eran los que por allá en los horconcitos de Pescadero iban con el padre Antonio en aquel carro que ahora quedó viejo y maltrecho por ahí? ¿Cuántos eran aquellos primeros? Padre Antonio y unos poquitos. 6 primeros. ¿Con cuántos inició hace un rato quien estaba aquí dirigiendo en un pueblito modesto de Baja California, Todos Santos? No, que lávese la boca, nada de pueblito modesto. En el pueblo mágico de Baja California Sur. Y de ahí, del pueblo mágico de Baja California Sur, se abrió la iglesia al mundo. Se abrió la iglesia al mundo y se abrió el evangelio al mundo por uno solo, que con 6 más se dejaron mover por el Espíritu de Dios. Por eso cuando, y con esto quiero terminar, por eso cuando yo los escucho cantar un canto que veo que les gusta mucho, a mí también me gusta, pero veo que le echan mucho corazón. Y ese canto que dice al Espíritu Santo de Dios: muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Ve, ya ven, les digo, le echan. Cuando los veo que lo cantan, y hasta cierran los ojos. Muévete en mí. No más que no vaya a hacerle el teatro de las telenovelas, no más que no vaya a ser la pasión de las telenovelas, porque la pasión de las telenovelas se acaba cuando apagas el televisor. Que sea una pasión del fuego del Espíritu de Dios que se mueva en ti. Porque cuando tú dejas mover al Espíritu de Dios en ti, se obra la santidad que Dios quiere para su iglesia. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios se mueva, se actúa la salvación y la santidad que Dios quiere para su iglesia. Hoy estamos celebrando 45 años en la que uno, a través de un bosque incendiado, entendió que el Espíritu de Dios le pedía: hermanos y hermanas, que cercanos al Evangelio vivieran 5 ideales, y que a través de esos ideales se hicieran santos como Dios es santo. La santidad en la vida de la iglesia se realiza por medio de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu y las virtudes. ¿Se acuerdan de los dones? Que se los queda su abuela. Con ese sí, ya me di cuenta que no se acuerdan. ¿Se acuerdan de las virtudes? ¿En cuántas se dividen? En 7, oigan nomás. En 2, virtudes teologales y virtudes cardinales. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuántos son? 7 son los dones. 12 son los frutos. La santidad en la iglesia la realiza el Espíritu por medio de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y las virtudes, que son teologales y cardinales.
Y ahí dejo el tema abierto para que si en otro congreso me invitan, pues les hablaré de cómo a través de los dones del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios obra y actúa la santidad. Deja mover en ti el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, con uno solo que se deje mover por el Espíritu de Dios, vean lo que hace el Espíritu de Dios con su iglesia. Uno solo ardió en el amor al Señor y al Evangelio. Uno solo ardió en el amor a Dios y al Evangelio. Y hoy son montones por todo el mundo. De nuestra patria, hoy nos une aquí los que pudimos estar. Ni somos todos los que somos, ni estamos todos los que estamos. Por uno solo que se dejó mover por el Espíritu. Ve tras las huellas del Espíritu y deja que el Espíritu de Dios te ayude a entretejer tu eternidad en el tiempo. Termino leyéndoles el texto de la Escritura. De Romanos capítulo 8, de los versículos 5 al 17. El Espíritu de Dios nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están contra Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que ustedes viven según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleva signos de muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu da la vida por habernos santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales, según su Espíritu que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Vivamos según el Espíritu, porque ustedes han recibido un espíritu de hijos, no un espíritu de esclavos que clama Abba, es decir, Padre. Nuestro espíritu clama Abba, Padre, por uno solo que se dejó mover por el Espíritu. ¿Cómo va escribiendo el Espíritu de Dios sus huellas en tu vida? Tú sabes si lo dejas seguir escribiendo y vives según Dios, o quieres seguir solamente viviendo según los caprichos de tu propio corazón. Dejemos actuar al Espíritu en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo. Dios les bendiga. Gracias. Cantamos el número 6. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está en este lugar.